13 de enero del The Year 2000. En un departamento gris de la calle Rua Domingos Ferreira, en Copacabana, no hay fans ni aplausos esperando. Afuera, la humedad del verano carioca se pega a las paredes. Adentro, agentes de la Policía Federal de Brasil y de Interpol rompen la puerta y entran en silencio. En el suelo, entre colchones sucios y estampas religiosas pegadas como amuletos, está Gloria Trevi. La mujer que llenó estadios, la voz que gritó libertad para toda una generación, no intenta huir, no llora, no habla, solo mira al vacío. En ese instante, la Madonna de México deja de ser un mito y se convierte en un expediente. Durante años, el público creyó conocerla. La cantante rebelde, la mujer que desafiaba a la moral conservadora, la estrella que facturaba millones y parecía indestructible. Pero mientras los focos iluminaban los escenarios, en la sombra se escribía otra historia. Una donde el amor se confundía con obediencia, donde el éxito era una jaula y donde cada decisión tenía un precio invisible. Junto a ella está Sergio Andrade, el hombre que la descubrió, la moldeó y, según los testimonios posteriores, la controló. No era solo su productor, era su mundo entero. Con el paso de los años comenzaron a circular rumores. Niñas reclutadas con promesas de fama, castigos físicos, hambre, silencio. Se habló de una estructura cerrada, de un clan que funcionaba como una secta. Se habló también de dinero que desapareció sin dejar rastro. Decenas de millones generados en los años 90 que nunca llegaron a las manos de quien daba la cara frente al público. Contratos opacos, cuentas vacías. Una fortuna que se evaporó mientras el miedo crecía puertas adentro. Pero nada marcó tanto el derrumbe como la muerte de Ana Dalai, la hija recién nacida de Gloria. No hubo funeral, no hubo tumba. Solo versiones, susurros y una ausencia imposible de explicar. A partir de ese momento, la historia dejó de ser solo un escándalo mediático y se convirtió en una herida que aún sangra. Hoy, más de 2 décadas después, las preguntas siguen abiertas. ¿Fue Gloria Trevi únicamente una víctima o también una pieza del engranaje? ¿Quién se benefició realmente de su fama? ¿Dónde termina la manipulación y dónde empieza la responsabilidad? En este video revisaremos documentos judiciales, testimonios que rompieron años de silencio, y los archivos que muestran cómo una reina del pop pasó de la gloria absoluta a convertirse en juguete de un poder que nunca controló. Pero para entender la caída, primero hay que volver al origen, cuando el éxito parecía una salvación y no el principio de una condena. A veces las tragedias no empiezan con un golpe, sino con una ausencia. Gloria de Los Ángeles. Treviño Ruiz creció en Monterrey, mirando cómo el amor se volvía una promesa frágil, cómo un hogar podía partirse y seguir funcionando por pura costumbre. En ese México de finales de los 70 y comienzos de los 80, donde una niña aprendía rápido qué se calla y qué se soporta, ella no soñaba con un escenario por glamour. Soñaba por hambre, por escape, por esa necesidad desesperada de ser vista cuando sientes que el mundo no te mira. Tenía apenas 12 años cuando tomó una decisión que, en otra familia, habría sonado imposible. Se fue. Se plantó en Ciudad de México sin dinero, sin red, sin nadie que la cubriera si algo salía mal. La capital no era una promesa, era un filtro cruel. Te tragaba o te convertía en alguien distinto. Y Gloria, en lugar de volverse pequeña, se volvió intensa. Había una electricidad en su manera de estar, una mezcla de desafío y necesidad que atraía tanto como asustaba. Esa intensidad fue su arma, y también su puerta abierta para el primer hombre que supo leerla como se lee un contrato. Sergio Andrade era mayor, era astuto, y ya sabía cómo se construye una estrella. En el mundo del espectáculo, los depredadores no suelen entrar con violencia, entran con orden, con método, con palabras que suenan a rescate. Él no le ofreció solo canciones ni un productor. Le ofreció estructura, pertenencia, dirección.
le hizo creer que por fin había alguien que entendía su talento, y que ese talento podía convertirse en un imperio si ella obedecía la fórmula. Gloria aceptó, porque el vacío emocional no discute, se aferra. El fenómeno estalla a finales de los 80. En 1989, ¿qué hago aquí? Empieza a colocar su nombre en un lugar que pocas mujeres ocupaban sin pedir permiso. La industria la vende como un terremoto. El público la recibe como una herejía necesaria. En los 90, su imagen se vuelve un símbolo. La chica que se revuelca en el escenario, que rompe las medias, que grita letras que incomodan a los padres y liberan a los hijos. Un país entero aprendiendo a pronunciar rebeldía con música pop. Y con cada disco, con cada gira, con cada entrevista, crece la leyenda de la mujer invencible. Solo que la invencibilidad era parte del truco. Mientras la multitud veía independencia, en privado se consolidaba una dependencia. Andrade no era un hombre en su vida, era el eje, el que aprobaba, el que castigaba, el que repartía el aire. En ese tipo de relación, el cariño se confunde con propiedad. La protección se parece demasiado a una jaula. Y la jaula, para ser perfecta, no necesita barrotes visibles. Basta con que la víctima sienta que afuera no existe nada. Ahí nace la paradoja más venenosa de esta historia. La mujer que cantaba libertad empezaba a vivir con miedo a perder el único amor que creía merecer. El éxito no la salvó del control, lo hizo más sofisticado. Porque cuanto más grande se volvía ella, más necesario era que alguien la administrara como si fuera una marca, un territorio, una moneda. Y ese alguien no compartía, no soltaba, no negociaba. Construía alrededor de ella un mundo cerrado, un lenguaje propio, una lealtad que se alimentaba de culpa. En los pasillos, entre maquillistas y camerinos, se hablaba de disciplina, de reglas, de silencios raros. Nadie lo decía fuerte porque el poder suele venir con amenazas invisibles. Y porque cuando una estrella factura millones, hay demasiada gente comiendo de ese brillo como para querer mirar las sombras. Gloria seguía subiendo, pero algo en su historia ya estaba torcido. No era solo una carrera, era un sistema. Una arquitectura diseñada para que, si un día todo se caía, nadie pudiera señalar el momento exacto en que se cerró la puerta. Y cuando por fin el mundo comenzó a escuchar el rumor de lo que pasaba detrás, ya era tarde para fingir que era solo música. En 1998, cuando la maquinaria todavía respiraba con la arrogancia de los intocables, una sola voz cambió el eje del mundo. Trevi Andrade. No fue un juez, no fue un fiscal, no fue una cámara escondida. Fue una exintegrante que ya no quería ser un nombre borrado. Aline Hernández, la chica que había sido esposa demasiado pronto y propiedad demasiado tiempo, la mujer que decidió convertir el miedo en tinta y titularlo como una sentencia, La gloria por el infierno. Y en cuanto ese libro tocó la calle, lo que antes eran rumores de pasillo empezó a sonar como un expediente vivo, con detalles que olían a encierro, a hambre, a obediencia entrenada a golpes. Porque lo que Aline describía no era un simple manager controlador, ni un grupo de chicas disciplinadas. Era un sistema, un circuito cerrado donde el amor era moneda falsa y la lealtad se medía con dolor. Se entraba con promesas de escenario y se salía, si se lograba salir, con la mirada aprendida de quien siempre espera un castigo. Los testimonios repetían el mismo patrón, como si una mano invisible hubiera escrito un manual. El aislamiento, la ruptura con la familia, la regla de que nadie fuera alguien fuera de ese núcleo, la vigilancia constante, la culpa convertida en religión, el cuerpo convertido en territorio ajeno. Y ahí es donde el mito de la reina se rompe de forma más incómoda. Porque el nombre Gloria Trevi no aparece solo como víctima en la sombra. También aparece, según múltiples relatos y acusaciones, como pieza funcional de la estructura, la cara luminosa que abría puertas, la figura que podía convencer a una adolescente y a sus padres de que aquel hombre era el camino a la fama.
Una celebridad tiene un poder que no se ve en el contrato, la confianza que produce. Y esa confianza, en manos de un depredador, se vuelve el anzuelo perfecto. En esa lógica enfermiza, la admiración no era un aplauso, era una trampa. Las historias de disciplina no eran metáforas. Había hambre, no como accidente, sino como herramienta. Había control del peso y del alimento como si la voluntad se pudiera adelgazar a fuerza de vacío. Había golpes que no buscaban corregir, buscaban quebrar. Y había humillaciones que se recordaban no por el dolor físico, sino por el mensaje. Aquí no tienes dignidad, aquí no te perteneces. Por eso, cuando años después aparecen nuevas demandas con descripciones de latigazos con cable, de cuerpos obligados a soportar la violencia en silencio absoluto, la sensación es la misma. No es un hecho aislado, es el mismo diseño, el mismo método, la misma crueldad con otro calendario. El libro fue la grieta. Luego vino la reacción instintiva del clan: negar, desacreditar, señalar venganza, mentira, oportunismo. Pero la grieta ya había entrado en las casas de los padres, en los noticieros, en los tribunales. La presión creció desde un lugar que Andrade no podía controlar como controlaba a las chicas, la opinión pública. Y cuando el aire se volvió irrespirable, comenzó el otro ritual, el de desaparecer. Entre 1998 y 2000, la fuga fue la segunda cárcel. España, Argentina, Brasil. Un viaje que no tenía glamour, tenía paranoia. Una vida donde el dinero servía para moverse y callar, para esconderse y sostener un grupo atrapado en su propia mentira. Cada frontera era una promesa de salvación, y cada nuevo escondite era una confirmación de que ya no había retorno. Lo que antes era dominio se convirtió en delirio de control. Lo que antes era manipulación se volvió violencia más pura, más urgente, más desesperada. Y en ese clima, el secreto dejó de ser solo abuso. El secreto se volvió supervivencia. Al final, el sistema no cayó por un solo golpe. Cayó por su propia podredumbre, por la acumulación de voces, de pruebas, de madres insistentes, de relatos que se parecían demasiado para ser inventados. Y mientras la historia avanzaba hacia la captura, quedaba una pregunta pegada al pecho como una espina. ¿Qué ocurre cuando una mujer construida como símbolo de libertad termina atrapada en una estructura que la usa, la devora y además la coloca en el lugar de la cómplice? Esa ambigüedad es la parte más aterradora, porque no permite descansar en una sola palabra. 10 de octubre de 1999. Río de Janeiro no sonaba a cuna, sonaba a encierro. En un departamento donde la humedad se pegaba a las paredes como una confesión, nació Ana Dalai, hija de Gloria y Sergio, pero también hija de una huida, de un nombre falso, de un miedo que ya no distinguía el día de la noche. En los papeles, era la bebé de una estrella. En la realidad, era la prueba viva de que el clan había cruzado una frontera que nadie aplaude. A veces, en historias así, la maternidad no llega como salvación, llega como otro eslabón en la cadena. Ese lugar no era hogar, era un horno de tensión, celos, escasez, vigilancia. El silencio tenía reglas, la comida tenía reglas, las miradas tenían reglas. Y en medio de ese clima, Ana Dalai respiraba como si su sola existencia desordenara la arquitectura del control. Gloria intentaba sostenerla con la ternura que le quedaba, pero su cuerpo ya estaba entrenado para obedecer incluso cuando su corazón pedía gritar. Porque cuando el miedo manda, el amor aprende a caminar despacio, como si cualquier paso pudiera provocar castigo. La bebé no era solo una hija, se volvía un botón en el tablero de Sergio. Un recurso para doblar la voluntad de Gloria, una forma de recordarle quién decidía lo que era permitido. En ese mundo, la maternidad no tenía intimidad. Cada gesto podía interpretarse como desafío, cada lágrima como debilidad útil, cada caricia como un permiso que dependía de otro. Y aún así, hay algo instintivo en una madre, una defensa que no se apaga del todo, aunque la hayan apagado por años.
Gloria cargaba a Ana Dalai, como quien carga un secreto frágil, como si el simple peso de ese cuerpo pequeño pudiera devolverle la idea de que todavía era humana. Pero el calendario no tuvo piedad. 13 de noviembre de 1999. Ese día, la vida de Ana Dalai se cortó dentro del mismo departamento donde había empezado. No hubo sirenas entrando por la puerta. No hubo médicos corriendo por un pasillo. No hubo la escena que la gente espera cuando una tragedia golpea. Hubo, según los relatos vinculados al caso, otra cosa más fría, más práctica, más monstruosa. La pregunta del cómo quedó envuelta en sombras, en versiones que chocan, en un vacío que nunca se llenó con una verdad oficial que calme. Y sin embargo, el después es lo que deja la marca más profunda, porque el después fue una decisión. El hombre que se creía dueño de todo no llamó por ayuda, no quiso testigos, no quiso preguntas, quiso borrar. Y cuando un adulto decide borrar a un bebé, no está protegiendo a nadie, está protegiéndose a sí mismo. La orden fue simple, brutal, casi administrativa, como si la muerte fuera un objeto incómodo que había que sacar del cuarto. La instrucción que circula en los testimonios no era llorar, no era rezar, no era despedirse. Era desaparecer el cuerpo, una bolsa, un camino, una noche que no se cuenta con orgullo. La escena que persigue esta historia no es un funeral, es una ausencia de funeral. Una niña sin santa sepultura, sin tumba, sin lugar donde una madre pueda hablarle cuando el mundo se calla. El río o canal de Jacarepaguá aparece en ese relato como un destino final que no debería existir para nadie, menos para una recién nacida. No es solo la imagen del agua tragándose un cuerpo, es la imagen de una vida convertida en evidencia que estorba. Y si esa orden se cumplió, lo más aterrador no es la distancia recorrida, es el estado mental necesario para obedecerla. En ese punto, la historia deja de ser escándalo y se vuelve herida eterna. Porque a Gloria le arrancaron algo más que una hija. Le arrancaron la posibilidad de cerrar el duelo, de poner flores, de pedir perdón mirando un nombre grabado en piedra. Le dejaron en cambio el tipo de dolor que no sabe dónde vivir. Un dolor que regresa en la madrugada con el sonido de una puerta cerrándose, con el olor de un cuarto sin aire, con la sensación de haber estado allí y, aún así, no haber podido salvarla. Y mientras esa pérdida se quedaba latiendo como una culpa que no distingue culpables, afuera el mundo seguía girando con su lógica de dinero, prensa y expedientes. La tragedia ya no era solo íntima, era también un incendio alrededor. Papeles que se endurecen, firmas que condenan, cuentas que se enfrían, nombres que se convierten en titulares. La misma maquinaria que antes fabricaba discos y portadas empezaba a fabricar algo distinto, una guerra de versiones donde cada cifra iba a doler casi tanto como el silencio de una hija que ya no estaba. Cuando el escándalo estalló, el mundo creyó que Gloria Trevi era rica, millonaria, intocable. La lógica parecía simple: discos de platino, giras internacionales, contratos televisivos, una imagen que había generado fortunas durante toda la década de los 90. Pero la verdad, como casi todo en esta historia, era otra, mucho más oscura, mucho más humillante. En el año 2000, mientras las cámaras transmitían su arresto y los titulares la llamaban la Madonna mexicana caída en desgracia, las cuentas no cuadraban. No cuadraban porque no existían, o porque estaban vacías, o porque nunca habían estado a su nombre. La fama había producido millones, sí, pero el dinero no estaba donde debía estar. Y cuando Gloria lo entendió, ya era demasiado tarde para reclamarlo. Durante años, Sergio Andrade había construido un sistema perfecto para controlar no solo los cuerpos, sino también los flujos de dinero. Productoras fantasma, cuentas a nombre de terceros, contratos firmados sin explicación, regalías desviadas. Gloria cantaba, giraba, llenaba estadios. Él administraba. O eso creía ella. En realidad, él absorbía.
Cada ingreso era una cuerda más apretándose alrededor de su cuello financiero. Cuando comenzó la huida, ese sistema se volvió aún más opaco. Entre 1998 y 2000, el dinero dejó de servir para crecer y empezó a servir para esconderse. Vuelos, sobornos, casas temporales, abogados en distintos países. Mantener al grupo en movimiento constante costaba fortunas. Fortunas que salían de lo único que quedaba líquido, el nombre Gloria Trevi. Un nombre que se iba consumiendo para pagar el silencio del presente. Al momento de su detención en Brasil, los fiscales esperaban encontrar a una mujer con recursos ilimitados. Lo que encontraron fue otra cosa: cuentas congeladas, deudas acumuladas, contratos cancelados. El mito de la cantante rica se desmoronó en los primeros interrogatorios financieros. Cuando fue liberada años después, Gloria lo diría sin rodeos. No volvió a la calle desde cero. Volvió desde -1. Desde la deuda. Los gastos legales fueron un pozo sin fondo. 4 años y 8 meses de procesos, recursos, apelaciones, defensas en Brasil y México. Abogados de alto nivel que no trabajan por fe, sino por cifras. Cada mes sumaba ceros en rojo. Cada audiencia era una factura más. Y mientras tanto, su carrera estaba detenida, su música vetada, su imagen convertida en sinónimo de peligro mediático. Pero el golpe financiero no terminó ahí. Cuando salió libre en 2004, Gloria creyó que al menos podría reconstruir su vida artística en silencio. No contaba con la guerra que vendría desde otro frente, un frente que no llevaba uniforme, sino micrófonos y cámaras. TV Azteca. La cadena, según la versión de Gloria y su equipo legal, no solo había cubierto el caso, había participado activamente en la construcción de una narrativa que la presentaba como monstruo irredimible. Programas de espectáculos, notas repetidas, insinuaciones constantes. El juicio mediático no terminó con su absolución. Continuó día tras día, erosionando cualquier intento de regreso. Ahí comenzó la batalla más larga, la que no se libra con canciones, sino con demandas. Gloria acusó a TV Azteca y a figuras clave de haberla difamado sistemáticamente, de haber presionado a autoridades, de haber destruido contratos y oportunidades laborales. La cifra que reclamó parecía irreal: $180 millones. No como capricho, sino como cálculo de lo que, según ella, había perdido en años de linchamiento público. Durante más de una década, ese pleito avanzó lento, pesado, caro. Cada paso requería dinero que no sobraba. Cada avance era una apuesta contra el agotamiento. Mientras tanto, Gloria volvió a trabajar. Pequeños conciertos, discos nuevos, reconstrucción paciente. No desde el brillo, sino desde la resistencia. El contraste era brutal. Una mujer que en los 90 generó decenas de millones, cantando de nuevo para pagar abogados. Una estrella internacional defendiendo su nombre, como si fuera una recién llegada. La guerra por la herencia no era solo económica, era simbólica. Se trataba de recuperar el derecho a existir, sin el peso constante de una acusación que nunca terminó de cerrarse. Y mientras los juicios seguían, otra sombra regresaba desde el pasado. Voces que habían crecido en silencio, víctimas que ya no eran niñas, demandas que no buscaban dinero, sino memoria. El ciclo no estaba roto, solo estaba esperando su momento para volver a abrirse. El tiempo no cerró la herida, solo la cubrió con capas de silencio. Durante casi 2 décadas, Gloria Trevi caminó convencida de que lo peor había quedado atrás, de que la cárcel, el exilio y el linchamiento mediático eran el precio final por haber sobrevivido. Volvió a los escenarios, reconstruyó su nombre canción por canción. Aprendió a respirar otra vez frente al público. Pero hay historias que no terminan cuando cae el telón. Solo esperan a que las víctimas crezcan. Porque mientras ella cantaba de nuevo en los 2000, lejos de los reflectores había niñas que ya no eran niñas. Eran mujeres adultas cargando recuerdos que nunca envejecieron. El miedo no caduca, el abuso tampoco. Y en The Year 2023,
Cuando el calendario jurídico abrió una grieta inesperada en Estados Unidos, el pasado regresó con fuerza quirúrgica. California activó lo que se conoce como Look Back Window, una ventana legal que permitió reabrir casos de abuso sexual infantil, aun cuando el plazo normal ya había vencido. Para muchas víctimas, fue la primera oportunidad real de hablar sin que el tiempo la silenciara. Para Gloria Trevi, fue el regreso al centro del huracán. Dos mujeres, identificadas como Jane Doe, presentaron demandas civiles en Los Ángeles, no contra un recuerdo abstracto, sino contra nombres propios: Sergio Andrade y también Gloria Trevi. El documento no hablaba de rumores ni de interpretaciones. Hablaba de hechos, de cuerpos, de castigos, de escenas que parecían calcadas de los testimonios de los años 90, como si el tiempo no hubiera pasado dentro de ese sistema. Las acusaciones eran brutales: golpizas con cables eléctricos, castigos que exigían inmovilidad absoluta, hambre como método de control, humillación como norma, y en el centro de todo, la misma estructura, el mismo diseño. Pero lo que más estremeció no fue la violencia atribuida a la Andrade, eso ya era conocido. Fue el rol que las demandantes asignaron a Gloria Trevi dentro del engranaje. Según las declaraciones, ella no solo estaba presente, ella ejecutaba órdenes, ella convencía, ella intervenía. Una de las frases que aparece en la demanda se quedó flotando como una sentencia imposible de borrar: lo haces para salvar a tu hermana. No como amenaza directa, sino como manipulación perfecta, usando el miedo más primario para quebrar cualquier resistencia. El ciclo se repetía: la víctima convertida en instrumento, el terror transmitido como herencia. Para Gloria, el golpe no fue solo legal, fue identitario. Porque la narrativa que había sostenido su regreso siempre tuvo un eje. Ella también fue una víctima, y ahora, frente a una corte estadounidense, debía enfrentar una versión distinta de sí misma, una en la que la línea entre sometida y cómplice ya no era clara. No había forma de responder sin romper algo. El silencio ya no era opción. En diciembre de The Year 2023, Gloria presentó una contrademanda. Por primera vez, acusó formalmente a Sergio Andrade en una corte de Estados Unidos por abuso sexual, violencia y coerción. No en entrevistas, no en documentales, en documentos legales. Fue un movimiento tardío para algunos, necesario para otros, pero sobre todo revelador. El ciclo no solo regresaba, se reordenaba, cada quien luchando por ocupar el lugar de la víctima, antes de que el sistema decidiera por ellos. Mientras tanto, otra guerra seguía abierta. La demanda multimillonaria contra TV Azteca avanzaba lenta, pesada, con el desgaste propio de los procesos largos. Gloria insistía en que su encarcelamiento, su ruina financiera y su estigmatización habían sido amplificadas por una maquinaria mediática interesada en destruirla. En entrevistas recientes, llegó a decir que el dinero ya no era el objetivo, que ganar era simplemente seguir de pie, pero el costo emocional era evidente. Cada nueva demanda removía imágenes que nunca se fueron. Cada titular reabría preguntas que no tienen respuestas simples. ¿Puede alguien ser víctima y victimaria al mismo tiempo? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad cuando el miedo gobierna cada decisión? ¿En qué punto el instinto de supervivencia se convierte en daño irreparable para otros? El sistema que Sergio Andrade construyó no murió con su caída. Se fragmentó. Se filtró en las vidas de quienes pasaron por él. Y ahora, décadas después, sigue produciendo consecuencias. El ciclo no es lineal. No avanza, gira, regresa. Se repite con otros nombres, otras fechas, otros tribunales. Para Gloria Trevi, this was no un nuevo escándalo. Fue la confirmación de que nunca hubo un después limpio. Solo una pausa larga entre dos tormentas. Y mientras los jueces leen documentos y los abogados discuten versiones, hay algo que permanece intacto. El daño no prescribió. Solo aprendió a esperar. Y en ese silencio denso que queda tras cada audiencia,
Una pregunta vuelve a tomar forma sin necesidad de ser anunciada. ¿Qué queda cuando el pasado se niega a morir? Y el presente exige una verdad que nadie quiere cargar completo. Hay un momento en que el ruido se apaga. No de golpe, sino como cuando un estadio se vacía después del concierto, y solo quedan vasos en el suelo y ecos pegados a las paredes. Para Gloria Trevi, ese momento no llegó con una despedida oficial ni con una última canción. Llegó de manera silenciosa, fragmentada, repartida en años donde el aplauso seguía existiendo. Pero ya no era el mismo aplauso. Después de salir libre en The Year 2004, el país la recibió con una mezcla incómoda de morbo y expectativa. No había alfombras rojas esperándola, pero sí cámaras. No había homenajes, pero sí micrófonos listos para preguntar lo que nadie sabía responder. Gloria regresó al escenario no como una reina, sino como una sobreviviente que debía probar, noche tras noche, que aún merecía estar ahí. Volvió a cantar. Volvió a grabar. Volvió a subirse a escenarios medianos primero, después más grandes. Pero algo había cambiado en la forma en que la miraban. El público ya no veía solo a la mujer que rompía medias y gritaba libertad. Veía también el expediente, la cárcel, el nombre de Andrade flotando como sombra persistente. Cada canción cargaba un peso nuevo, una lectura distinta. El cuerpo seguía bailando, pero la historia se había vuelto más densa. En esos años, Gloria intentó reconstruir una normalidad que nunca había conocido. Se convirtió en madre nuevamente, esta vez desde otro lugar, con otra conciencia. Sus hijos crecieron lejos del espectáculo, protegidos de una industria que ella ya entendía demasiado bien. La maternidad dejó de ser herramienta de control y se volvió refugio. Un espacio donde no había contratos ni órdenes externas. Pero incluso ahí, el pasado no se quedaba afuera, porque mientras ella avanzaba, el clan seguía respirando en los márgenes. Exintegrantes hablaban en entrevistas, documentales desempolvaban testimonios, libros retomaban historias que parecían cerradas. Cada nuevo relato era una astilla más, clavándose en una herida que nunca terminó de cicatrizar. Gloria ya no estaba en prisión, pero tampoco estaba libre del todo. La industria musical, siempre pragmática, encontró la manera de reutilizar su historia. Su imagen se volvió narrativa de resiliencia, de caída y regreso. Se hablaba de perdón, de segundas oportunidades, de una mujer que había pagado un precio demasiado alto. Pero esa narrativa omitía algo esencial. No todos habían tenido la oportunidad de reconstruirse. No todas las víctimas salieron del laberinto con una carrera que retomar. Y ahí surge la incomodidad. Porque mientras Gloria llenaba auditorios otra vez, había nombres que no estaban en los carteles. Mujeres que no tuvieron escenario para contar su versión. Vidas que quedaron detenidas en los 90, congeladas en habitaciones cerradas, en reglas absurdas, en castigos que no dejaron marcas visibles, pero sí memoria permanente. El tiempo avanzó y la figura de Sergio Andrade se desdibujó, pero no desapareció. Su nombre dejó de ocupar titulares diarios, pero siguió siendo una llave que abría discusiones incómodas cada vez que alguien pronunciaba Trevi. No importaba cuántos discos vendiera después. La pregunta siempre regresaba desde el fondo, sin anunciarse, sin pedir permiso. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad cuando sobrevives dentro de un sistema que te rompe primero a ti? Gloria eligió el silencio estratégico durante años. No por falta de palabras, sino por cálculo. Cada declaración podía convertirse en munición legal. Cada recuerdo, en prueba contra ella misma. Así que cantó, produjo, siguió, como si avanzar fuera la única forma de no quedar atrapada en el mismo cuarto de siempre. Pero incluso el avance tiene un límite, porque hay historias que no aceptan el cierre cómodo. Hay pasados que no se archivan con discos de platino ni con aplausos. Y aunque el público quiera creer en finales redentores, la verdad suele ser más áspera. La figura que hoy vemos sobre el escenario no es la reina que empezó, ni la prisionera que cayó, ni la villana que algunos necesitan. Es algo más difícil de nombrar.
una mujer que sigue caminando sobre una línea que nunca fue recta. Y mientras el foco la ilumina, el eco de lo que fue sigue ahí, recordándole que hay silencios que ni el éxito puede borrar. Hay finales que no se escriben con un punto, sino con una respiración larga. La historia de Gloria Trevi no termina con una sentencia judicial, ni con un aplauso final, ni siquiera con una verdad definitiva. Termina, si es que termina, en un territorio más incómodo, donde las certezas no alcanzan y la memoria sigue discutiendo consigo misma. Hoy, décadas después del clan, de la fuga, de la cárcel, de los expedientes que cruzaron fronteras, Gloria sigue viva. No como mito intacto, tampoco como villana cerrada. Sigue viva como una figura que incomoda porque obliga a mirar de frente algo que la industria, el público y la justicia prefieren simplificar. La idea de que una mujer pueda ser víctima de un sistema y al mismo tiempo haber sido parte de su funcionamiento. No por maldad pura, sino por miedo, por dependencia, por supervivencia aprendida. En el escenario actual, Gloria aparece fuerte, maquillada, cantando himnos que hablan de resiliencia y de renacimiento. Para muchos, eso es una redención. Para otros, es una provocación. Porque mientras ella reconstruyó una carrera, hubo historias que no tuvieron segunda oportunidad. Mujeres que no regresaron al escenario, que no firmaron contratos, que no tuvieron abogados ni micrófonos. Vidas que quedaron detenidas en habitaciones cerradas y reglas absurdas, donde la adolescencia fue confiscada sin devolución. La justicia, como casi siempre en estos casos, llegó fragmentada. No hubo una verdad única que cerrara todo. Hubo absoluciones, demandas civiles, contrademandas, declaraciones tardías, ventanas legales que se abren y se cierran. Y en medio de ese laberinto, la pregunta sigue ahí, sin juez que la dicte. ¿Qué hacemos con las historias que no encajan en un solo rol? Gloria eligió seguir. Seguir cantando, seguir trabajando, seguir viviendo bajo la lógica de que el pasado no puede deshacerse, pero sí administrarse. Se casó, tuvo hijos, protegió su entorno inmediato como nunca antes. Para ella, la maternidad dejó de ser un arma ajena y se volvió un refugio propio. Tal vez ahí empezó su verdadera ruptura con el clan, no en los tribunales, sino en la decisión íntima de no repetir la estructura. Pero incluso así, el eco no se apaga. Cada nueva demanda, cada entrevista, cada documental revive el archivo. Y el archivo pesa, porque no se trata solo de lo que se probó o no se probó legalmente. Se trata de lo que quedó marcado en cuerpos, en recuerdos, en silencios que todavía tiemblan cuando alguien pronuncia ciertos nombres. Esta no es una historia cómoda. No ofrece una moraleja clara ni un final tranquilizador. Ofrece, en cambio, un espejo. El espejo de una industria que explota el talento joven sin redes de protección reales. El espejo de un público que consume rebeldía sin preguntar quién paga el precio detrás. El espejo de un sistema que llega tarde cuando el daño ya es irreversible. Gloria Trevi no es solo Gloria Trevi. Es el resultado de un entramado de poder, deseo, abuso, silencio y espectáculo. Una figura que sobrevivió, sí, pero que también arrastra las consecuencias de haber sobrevivido dentro de algo que destruyó a otros. Esa ambigüedad es la herida abierta que no se cierra con canciones ni con juicios. Al final, lo único que queda es esto. La fama no salva, el talento no protege. Y la libertad, cuando se aprende dentro de una jaula, nunca es completa. Hay historias que no buscan perdón ni condena. Buscan ser miradas sin adornos. Y esta, por más incómoda que sea, merece ser contada así, sin absoluciones fáciles, sin aplausos obligatorios, con la crudeza de lo que fue, porque solo cuando dejamos de buscar héroes o monstruos, empezamos a entender el verdadero costo del silencio.